El día de hoy vamos a construir tablas de frecuencia utilizando la hoja de cálculo de Google Docs. Para esto pues abrimos nuestro correo y en la parte superior hay un enlace que me envía a los documentos de Google. Hacemos clic sobre él y desde acá podemos crearlo. Vamos acá al botón crear y podemos crear aquí una hoja de cálculo. Ya tengo una abierta con dos variables, una variable de edad y otra variable profesión, y lo que vamos a hacer es construir las tablas de frecuencia para ambas variables. La primera variable que vamos a crear es edad, entonces vamos a construir esta tabla de frecuencia. Como ustedes ven, la tabla de frecuencia consta de la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Para eso lo que vamos a hacer es primero eliminar los duplicados. Entonces, para eliminar los duplicados, utilizamos la fórmula unique, ¿sí? Y entonces él solo me va a traer los datos que son únicos, ¿de acuerdo? Selecciono el rango de datos y listo. Aquí ya tengo los datos, pero si se dan cuenta los datos no están en orden. Entonces lo que vamos a hacer es copiar los datos y pegarlos como valores. Entonces los pego como valores y ahora voy a data y los organizo de menor a mayor. Listo. Esto significa que tenemos 3, 4, 5, 6, 7 clases. ¿De acuerdo? Organizamos y listo. Ahora lo que vamos a hacer es construir la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta, pues, ¿qué es? Es contar cuántas veces está 15 en toda la muestra de datos. Es decir, cuántas personas tienen 15 años. Lo mismo con 16, lo mismo con 20, 23, 24, 25, 26. Para esto vamos a utilizar la fórmula count, ¿sí? Que significa contar, y hay una que se llama count if, que es contar si. Entonces vamos a contar si. El primer criterio, el primer parámetro son el rango de datos. Como el rango de datos va a ser constante en cada una de las celdas, voy a hacer el conteo, lo fijo con la tecla F4, listo, y punto y coma. El segundo parámetro es el criterio de conteo, que en este caso es 15. Cerramos y listo. Aquí ya sabemos que hay 3 personas que tienen 15 años. Copiamos la fórmula y la pegamos. Por último, vamos a sumar, pues utilizamos sum para saber cuántos datos hay, sum, y encontramos que hay 20 datos. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Se llama acumulada porque a medida que me voy moviendo por las clases, ¿sí? A medida que me voy moviendo por las clases, voy acumulando la suma de frecuencias absolutas. Es decir, por ejemplo, en esta celda solo llevaría acumulado el 3. En esta celda llevaría acumulado el 3 y el 5, o sea 8. En esta celda llevaría acumulado el 3, el 5 y el 4, o sea 12. Y así sucesivamente. Para esto lo vamos a hacer muy sencillo, ¿no? La primera celda va a ser igual a lo que haya en la primera clase, o sea en la frecuencia absoluta, o sea 3. Y en la celda que sigue va a ser igual a lo que haya acumulado antes, más la frecuencia absoluta en la clase en donde estoy ubicado, es decir, el 5. Entonces aquí ya tenemos ese 8. Copiamos, porque ya para todos es lo mismo, y pegamos. Entonces aquí ya tengo las frecuencias acumuladas. Como se dan cuenta, en la última clase coincide el valor con el total de la muestra o de la población. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa, y para esto, pues sabemos que la frecuencia relativa es una proporción o porcentaje de la frecuencia absoluta con respecto a la muestra, al total de la muestra. O sea que eso es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra. Como la muestra, el total de la muestra, o sea n, es constante en todas las fórmulas, entonces la fijamos con F4 y obtenemos el valor. Copiamos, pegamos en todas las demás celdas y podemos hacer la suma de todos los datos. Esta suma debe dar 1 o 100%, es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí estamos diciendo que el 15%
15% de las personas tienen 15 años. Por ejemplo, aquí, solo el 5% de las personas tienen 24 años. La frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Por tanto, pues lo que voy a hacer es copiar todas las celdas de la frecuencia absoluta, que son fórmulas, y las voy a pegar acá. Y ya tengo las frecuencias relativas acumuladas. Por ejemplo, este 0,7 es la suma de todas estas celdas que están acá. 0,15 más 0,25 es 0,40 y 0,2, 0,60 y 0,1, 0,70. ¿De acuerdo? Ok, y hemos construido la primera tabla de frecuencia. Vamos a construir la segunda. La vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces la vamos a llamar profesión. Listo. Igual unique de todos los datos. Listo. Vamos a dejar de esa manera. Lo podemos dejar. Entonces, copiar, pegar como valores, organizar por rango. Aquí tenemos 5 clases. Calculamos la frecuencia absoluta con if. Fijamos y el criterio va a ser arquitecto. Me dice que hay 3 arquitectos. Pegamos. Tenemos todos los datos ya. Organizamos. Vamos a hacer la suma. Deben haber 20. Efectivamente, la frecuencia absoluta acumulada sería igual a lo que lleve acumulado más lo que esté en la frecuencia. Copiamos, pegamos. La frecuencia relativa es la proporción entre la frecuencia absoluta y el total de la muestra. Fijamos la muestra, el tamaño de la muestra, copiamos, pegamos, sumamos, debe darnos 1, ok, y por último copiamos, pegamos todo de la frecuencia acumulada y tenemos las frecuencias relativas acumuladas. ¿Listo? Y así es como se construyen tablas de frecuencia.